Bienvenidos hermanos a nuestro espacio Entre Líneas, una oportunidad más para conocer el magisterio de nuestra iglesia. Y en esta ocasión, con el orgullo de saber que vamos a hablar de un documento que ha nacido de las entrañas de nuestra iglesia costarricense, como lo es esta carta pastoral colectiva que presentó nuestra conferencia episcopal días atrás. Una carta pastoral llamada La paz esté con ustedes, inspirada en la lectura de San Juan, capítulo 20, versículo 19, y que nos invita a hacer una lectura de la realidad de nuestra sociedad, una lectura del signo de los tiempos que estamos viviendo como iglesia y que nos planteará algunas acciones, desafíos y otros temas importantes para todos nosotros. Así que bienvenidos a ese espacio Entre Líneas y comenzamos hoy nuestro primer día conociendo la carta pastoral colectiva de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Y bien, para considerarlo, en esta primera parte introductoria, el documento habla del don de la paz en Cristo Jesús y su implicación en la vida cotidiana del pueblo de Dios. Porque la paz no es tan solo una teoría, la paz no es tan solo un argumento teórico o discursivo. La paz, en este caso la paz en Cristo Jesús, nos lleva a una implicación en nuestra experiencia cotidiana del pueblo de Dios y del pueblo costarricense. Y esta carta pastoral fue para conocer aún más el contexto, formulada, presentada, decretada el 25 de abril del año 2026. Estamos hablando de poco más de un mes, en razón a la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, que precisamente celebró su primer centenario. Entonces, se elige un acontecimiento sumamente importante en nuestra iglesia costarricense, que tiene que ver con la Negrita de los Ángeles, patrona de Costa Rica, y que ante los pies de la Madre de Dios, entonces, se nos presenta este documento para invitarnos a todos a acercarse a él, compartir esta reflexión y, por supuesto, las implicaciones que los obispos nos proponen en dicho documento. Hoy vamos a hablar sobre todo del capítulo primero, para que prestemos mucha atención y vayamos conociendo poco a poco estos relatos, estas letras que nos han manifestado nuestros obispos. Bien, hermanos, si tenemos que hablar del inicio o de la introducción de este documento, hablemos de la frase que antecede a esta carta pastoral: la paz esté con ustedes. Jesús aparece y se pone en medio y les ofrece el don de la paz como un fruto de la resurrección. No es un simple saludo, es una paz que ha sido esperada por la humanidad desde todos los tiempos y que solo llegaría con el Mesías. Y entonces, a partir de esto, es una paz que tenemos que decir también es esperada por la humanidad de nuestro tiempo. Los obispos nos dicen que hoy, ante los signos de muerte y violencia de la que somos testigos, tanto en el mundo entero, con los distintos conflictos que hemos podido ver en otros países, y de los conflictos que empiezan a surgir con mayor fuerza en nuestro país, puede aparecer este temor y miedo de aquellos apóstoles que han perdido al Señor y que han visto en la cruz la derrota, el fracaso, el desconsuelo, la desesperanza. Estos escenarios de crueldad y dolor que nos dicen nuestros obispos nos llevan a un sincero discernimiento de los signos de los tiempos, porque el cristiano no queda sumido y paralizado en la angustia, sino que busca iluminar también la realidad desde el Evangelio, incluso la realidad difícil, la realidad que nos causa dolor y desesperanza. Por esta razón los obispos dicen, unidos al Papa León XIV, a la expresión de la paz con una serie de reflexiones y orientaciones para no quedarnos encerrados en el miedo, sino asumir con valor, fe y esperanza los desafíos de la Costa Rica de nuestro tiempo desde el Evangelio de Jesucristo. Por supuesto que a partir de acá
no podemos negar que tiene que haber una reflexión sociológica, una reflexión socioeconómica, política, una reflexión desde las ciencias sociales que por supuesto complementan y apoyan la lectura de la realidad, pero qué importante la iluminación desde el Evangelio de Jesucristo. Y, como ya lo decíamos, en coincidencia con el primer centenario de la primera carta colectiva de los obispos en 1926, con motivo de la coronación pontificia de Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces, que un documento que ya antecede también a la misma historia y que nos lleva también de la mano a un momento histórico de nuestro país en el siglo XX. Y bien, hermanos, en el primer numeral, el documento nos habla de la paz como un don de Dios. La paz como un regalo que viene de Dios, que se cumpla en Jesucristo, aquel Mesías esperado y anunciado desde el profeta Isaías, y una paz que no es ausencia de conflictos, sino es la plena armonía de la vida misma con Dios. Por eso, la paz es ante todo un don divino que el ser humano puede recibir. Por eso, desear la paz o la bendición es, en el amplio sentido, encontrarnos con Dios. Y el numeral 2 ya nos habla, continuando con esta primera idea, de cómo el cumplimiento de esta promesa se lleva a cabo en Cristo. Es una promesa diferente. No es la paz serena, la paz que nos libera de conflictos políticos o bélicos, sino el don excelente, el don de un estado del hombre que vive en armonía con la naturaleza, consigo mismo y con Dios. Quizás ya algo de esto nos resonará en lo que leímos en la Laudato Si del Papa Francisco hace unos años atrás. Entonces, es una paz en todos los niveles, es una paz que integra toda la visión del ser humano, no solamente desde un punto de vista espiritual o religioso, y con dos dimensiones. Una dimensión vertical hacia Dios y una dimensión horizontal hacia los hermanos y hacia la creación. Un don divino que nos hace estar en paz con Dios, que está en la versión vertical, con una raíz religiosa, que brota de la misma alianza con el Señor, y de una paz, queridos hermanos, que es la expresión misma de esta armonía del ser humano para con nuestros hermanos y para con la creación. Estas dimensiones, ambas, deben estar conectadas y son necesarias para vivir una paz auténtica. No podemos vivir una relación profunda con Dios y generar en medio de nuestra comunidad división, en medio de nuestra comunidad conflictos, ser una sociedad que destruye los recursos naturales, que está en contraveniencia de toda la creación en sí misma. Son dos dimensiones en las que tiene que haber una plena conexión y que ambas son necesarias para una paz auténtica, porque de lo contrario no estaríamos hablando de una paz en pleno sentido. En el cuarto numeral se habla de la paz como tarea del ser humano. Sí, es un don divino, pero al mismo tiempo es tarea del ser humano. La paz es una responsabilidad de todos. Cuando Jesús envía a los discípulos, los envía como portadores de paz. Y esta expresión nos lleva entonces, como consecuencia, después de recibir el don de la paz que viene de Dios, a hacer la vida y a profundizarla en las relaciones con los hermanos y con la creación. Por eso es necesario transmitirla y construirla en cada encuentro humano.
Y ya aquí podemos dejar muy claro lo que decíamos hace un momento de que la paz no es una teoría o un mero discurso que puede tomarse y pasarse por alto. Entonces, la paz no se ubica solamente en el ámbito celestial o religioso, sino que hunde sus raíces en todos los aspectos del ser humano y del mundo entero. Esta visión holística de lo que entonces hablamos de paz en todos los aspectos, la economía, la sociedad, la política, la cultura, la educación, ninguna de estas áreas y otras pueden quedar excluidas de lo que es la paz, de lo que es la búsqueda de la paz. Y esta vivencia de la paz implica entonces algo que debe ser buscado y alcanzado, algo que también para entenderlo requiere esfuerzo. Y Jesús nos invita a ser laboriosos, porque la recompensa es inmensa. Dichosos los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, ya en 6 numerales, la paz como un don divino, la paz en todas sus áreas integrales en la que repercute, la paz con 2 dimensiones, vertical y horizontal, la paz como una tarea y esfuerzo humano, y la paz como algo que debe ser buscado y alcanzado. Entonces, si ya pudiéramos hacer enlistar algunos elementos, ya la paz aparece con esta serie de características. Y la búsqueda de la paz de la que habla esta bienaventuranza de Mateo 5 es una búsqueda que tiene como recompensa la comunión con Dios. La búsqueda de la paz nos lleva a la justicia. La paz es un don que viene del cielo, ya lo dijimos, pero también es una tarea, es una meta por la que hay que correr, hay que esforzarse, porque en el fondo nos lleva a encontrarnos con Dios mismo. Ya diría, vemos aquí una conexión teológica con la paz. La paz nos lleva a encontrarnos con Dios. La paz deja de ser entonces una mera ausencia de conflictos, un mero estado de armonía, para ser un don divino que nos hace encontrarnos con Dios mismo. Y de esta manera también encontrarnos con el ser humano en su plena dignidad, garantizar la plena dignidad del ser humano. Por eso el numeral 9 ya entonces incorpora la paz y la persona humana. Si ya dijimos que la paz brota del corazón como un don de Dios, la paz social tiene su fundamento en la dignidad de la persona, en reconocer el valor único de cada persona. Cuando esta dignidad del ser humano es respetada, las relaciones sociales se desarrollan de manera justa y armoniosa. Y entonces, la visión que tenemos de la persona cambia totalmente. La persona es constitutivamente un ser social en razón de su apertura natural hacia el infinito y hacia el mundo y las demás personas. Es hijo de Dios, es el prodigio de su obra en Adán. Por eso, la necesidad de poner en el orden del conocimiento y del amor esta dignidad nos lleva a una convicción distinta de la del individualismo. Es sacarnos de ese mundo en la que estoy solamente yo y yo. Y vivir en torno a la cooperación, a la solidaridad y la fraternidad como elementos esenciales para construir una sociedad de paz. Entonces, ¿qué contraria a la paz? El individualismo. Cuando me cierro en mí mismo y dejo de encontrarme con el otro, cuando me anestesio del dolor humano,
o cuando busco el poder que me llene por encima del otro, no estoy construyendo realmente la paz. Estoy siendo una herramienta, un instrumento contrario al querer de Dios. La paz se construye entonces bajo la conciencia ineludible del reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas, creados a imagen y semejanza de Dios, dotados de inteligencia, voluntad y libertad. Entonces, en este sentido, la persona y su dignidad son el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales, del orden social y de su desarrollo. Esto atenta contra la paz cuando es menospreciado o cuando simplemente es ignorado. Y en los lugares de grandes conflictos alrededor del mundo encontramos secuelas en donde los derechos humanos son desplazados, donde hay una ruptura de la dignidad del ser humano, de la mujer, de los niños, de la persona adulta mayor. Cuando encontramos a la violencia en extremo que afecta a las personas más vulnerables, cuando las familias no acceden a los recursos mínimos básicos necesarios para su subsistencia, cuando la igual dignidad de cada persona es pisoteado por intereses de cualquier orden, estamos ya renunciando a la paz. Por eso ya lo decíamos, la paz no se puede construir desde el discurso. Continuando con este elemento de la dignidad de la persona, el documento en el numeral 12 nos recuerda lo inherente de esta dignidad desde su concepción hasta la muerte natural, y que se mantiene intacta aun cuando la persona no puede comprender ni actuar libremente. Sin el respeto incondicional, ya lo decíamos, a este fundamento inviolable y seguro, es imposible lograr la paz verdadera. Y cuando dinámicas culturales, políticas, cuando hay leyes que mancillan esta dignidad, entonces la sociedad se expone a caer en una pendiente resbaladiza. Y esto lamentablemente lo vemos alrededor del mundo. Cuando se mancilla la dignidad del ser humano por encima de otros intereses, se abre la puerta a que aparezcan otras acciones, otras ideas, otras posturas que sigan mancillando y aumentando la herida profunda de la dignidad del ser humano. En el numeral 14 nos habla de la relación estrecha entre la paz y la vida. La paz tiene una profunda relación con la defensa de la vida, que sí es una responsabilidad fundamental del Estado. La seguridad y la paz social dependen entonces de que las personas puedan vivir protegidas de cualquier amenaza que ponga en riesgo su existencia. Ya lo vimos desde su concepción hasta la muerte natural. Por eso el numeral 15 nos habla muy concreto de lo que es leyes que pueden favorecer y aprobar el aborto voluntario, contradiciendo su razón de ser y la convivencia pacífica desde su raíz. Cuando ya atentamos desde la concepción, cuando atentamos a los adultos mayores y cuando el Estado no nace para defender la vida, la paz y la seguridad, sino para causar la muerte
de sus ciudadanos más inocentes. Por eso el aborto, entendido desde la postura de la Iglesia, no es solamente un capricho para decir que no y que no. Es un principio vital que viene de la misma dignidad del ser humano y que ante todo tiene como su eje, por decirlo así, la paz de este mundo. Entonces, la libertad, que sí, tenemos que hablar también de la libertad, que es un don de Dios, no nos lleva a actuar sin límites o para considerar nuestros propios intereses, sino para implicar una responsabilidad y respeto por la dignidad del ser humano. Dios nos ha dado la libertad, pero esta libertad no es algo para tomarlo a nuestro capricho, disponiendo de nosotros mismos y del dominio de nuestros actos. La libertad no puede ser aislada, individualista, arbitraria, absoluta. Debe estar fundamentada en las normas objetivas del bien y de la relación con los demás seres vivos. Lo dijimos con nuestros hermanos y también con la creación entera. Por eso entonces la naturaleza de esta libertad comporta una responsabilidad en actos para reconocer como un deber el respeto y el cuidado de la dignidad de los otros. Y la paz social, entonces, se mantiene en el ejercicio de esta libertad y de responsabilidad, como dos ejes que se van moviendo entre sí de manera simultánea y que entonces nos recuerda la necesidad de mantener la paz en miras a también nuestros propios actos. Ya con estos pocos numerales que hemos visto, ya tocamos algunos temas bastante interesantes que pudiéramos retomar para otro momento de reflexión. Y una vez más, entonces, hablando del desarrollo integral, humano integral, cómo la sociedad y el Estado deben crear condiciones para el pleno crecimiento de todas las personas. Crecimiento en el aspecto material, social, cultural, espiritual, moral, para favorecer precisamente una vida digna y pacífica. El numeral 18 ya nos habla de la relación hacia el otro. El Papa Francisco en el Laudato Si nos llevaba y nos invitaba a tomar conciencia de que nuestras relaciones se comprenden dentro de una fraternidad universal, el cuidado de nuestra casa común y de unir a toda la familia en la búsqueda de este mismo desarrollo sostenible e integral. Por eso, la paz solo puede comprenderse, y aquí está la Laudato Si saliendo a flor de piel, dentro de un ecosistema que favorezca las relaciones entre los mismos ciudadanos, entre los ciudadanos y el ambiente. Procurarse una ecología integral, ambiental, económica, social y cultural, que parta de las condiciones de una auténtica ecología humana. A flor de piel, la Laudato Si del Papa Francisco. Quizás en ocasiones podríamos entender la ecología únicamente desde el plano de la naturaleza, de la flora, de la fauna, pero como el Papa Francisco vino también a hablarnos de una ecología que implica todos los hábitos del ser humano y hablarnos de una ecología humana. Una ecología humana que entonces parte con sus dos bastiones, la caridad y la justicia. La caridad que nace del amor trinitario, que es el anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad y que es el criterio supremo y universal de la ética social. La paz es precisamente un acto propio y específico de la caridad. Y solo la caridad de forma
virtuosa puede animar y plasmar la actuación social para edificar la paz. Entonces, ya hablamos de una caridad que se convierte en caridad social y política. La caridad social que nos lleva a amar el bien común integral, buscar el bien de todas las personas, y una caridad política que mueve a quienes gobiernan los países a amar el bien político común, es decir, el buen funcionamiento de las instituciones y de los organismos políticos que permiten precisamente a los ciudadanos vivir de un modo pacífico y provechoso. Entonces, la caridad se inserta dentro de la realidad política de nuestros gobernantes. Y la paz y la justicia. La paz es fruto de la justicia. No puede haber paz sin justicia verdadera. Por eso la convivencia de la sociedad es pacífica cuando se da y respeta lo que es de cada uno. La vida, la libertad, los derechos. Cuando queremos que la vida del ser humano se disponga a nuestro antojo. Cuando la libertad se rompe y cuando los derechos son mancillados, perdemos entonces la libertad y volvemos a que el Estado entonces debe ser garante dentro de una justicia natural, debe explicitar una serie de normas para que la convivencia y la colaboración social se den en términos justos. Y entonces la justicia de la que estamos hablando busca así el ordenamiento institucional, político, jurídico y económico para que una sociedad sea más orientada y vaya más conforme al bien común. Cuando el ordenamiento social se orienta entonces a favorecer a algunas personas o grupos particulares, esto va en detrimento del bien común y de una sociedad pacífica. Algo que a lo largo de estos numerales me puede quedar ya en el corazón es que no hemos empezado, ni siquiera se ha mencionado, si no me equivoco, la palabra guerra. Entonces podríamos pensar que para hablar de paz tenemos que irnos a los grandes conflictos bélicos del momento. Y el documento ha partido y ha querido empezar desde el ser humano para hablar de la paz. Esto es muy importante. Precisamente el numeral 24 nos dice que la paz es amenazada por aquello que brota del corazón humano, como la envidia, la ira, el odio, y que se manifiestan en los casos de agresión, violencia y la guerra, que dañan la dignidad del ser humano y rompen violentamente la paz social. Estas situaciones se viven en nuestros corazones y en los ámbitos públicos de nuestro país, lo que lamentamos y presentamos con cierta preocupación e inquietud. La paz, que se rompe en la violencia que observamos día a día en nuestra sociedad, no ha empezado a desquebrajarse en las calles de nuestros barrios, no ha empezado a desquebrajarse en los sitios en donde el narco, en donde la delincuencia, en donde el crimen organizado ha sembrado sus raíces, ha puesto sus raíces, sino desde el corazón de cada uno de nosotros. Hemos dejado de que la violencia, de que eh, el maltrato hacia el otro, la intolerancia, el irrespeto, sea lo que prime y salga de nuestras bocas. Y esto es muy importante porque es parte de la reflexión de la paz. La paz tiene que brotar del corazón humano, porque la paz es amenazada precisamente de un corazón humano que ha gestado envidias, que ha gestado iras, que ha gestado odios, que ha gestado hambres de poder. Y todo esto, sin duda alguna, hermanos, viene a ser el principal causante de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero. Porque esto se gesta en las familias y esto se va gestando en los ambientes sociales. Y la gran reflexión es preguntarnos qué está brotando de nuestro corazón si no es la paz. ¿Qué está brotando de nuestro corazón si no es este gesto de paz
como don de Dios que nace de la caridad, que nos lleva a ser ambientes justos, equitativos, a mirar al otro como nuestro hermano, como aquel cuya dignidad es irrenunciable. Si hablamos de los conflictos que hoy atañen a la sociedad, entonces, ¿qué está saliendo de nuestros corazones? Entonces, cuando hablamos de buscar la paz, no solamente que las guerras se aplaquen, no solamente que los conflictos cesen, que podamos erradicar el crimen organizado, el sicariato y todos estos males, sino que desde el corazón suyo y mío haya una actitud que cambie, que transforme y que rompa estas estructuras de odios, de iras, de envidias, de búsquedas insaciables de poder, para tenerlo muy presente en la reflexión que estamos haciendo, hermanos, de estos documentos. Y entonces, ya llegamos al capítulo 2, que nos permitirá seguir hablando ahora de los desafíos, de estos signos que desafían la búsqueda de la paz en nuestro país. Pero esto quedará para nuestro segundo capítulo de Entre Líneas, para seguir hablando de esta carta pastoral colectiva de nuestros obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Los invito a que se acerquen al documento, que lo puedan leer estos primeros 24 numerales, hacer su propia reflexión y a partir de su reflexión, bueno, ¿qué puedo poner en práctica para mi vida cotidiana? ¿De qué manera puedo hacer presente la paz del Señor, la paz de este Jesús resucitado que rompe con el miedo, que rompe con la desesperanza? ¿De qué manera puedo hacer presente la paz del Señor en el ambiente en que me muevo, en que me relaciono y en que me desarrollo? Nos vemos hasta la próxima, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este espacio Entre Líneas.